Muy buenas y bienvenido o bienvenida de nuevo a otra lección de este curso. Todos somos diferentes en cuanto a nuestra inteligencia emocional se refiere, ¿no? Al igual que unos son mejores en los deportes y a otros se les da mejor pintar, bailar o las matemáticas. Pero gracias a Dios o a la ciencia, nuestro cerebro puede cambiar en cualquier momento de nuestra vida. Hace no mucho creíamos que el cerebro no cambiaba después de una cierta edad, que estaba ya pues preprogramado y fijado para cuando llegamos a adultos, ¿no? Lo cierto es que hoy en día tenemos muchas evidencias ya para pensar que esto sencillamente no es cierto. Estas evidencias demuestran que el cerebro es adaptable, como el plástico, y esta capacidad que tiene el cerebro se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refiere a los cambios fisiológicos que ocurren en el cerebro como resultado de nuestras interacciones con nuestro entorno, es decir, como resultado de nuestras experiencias. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente el cerebro contiene unos 100.000 millones de neuronas, ¿vale? Colocadas, digamos, a lo largo de todo el cerebro, las cuales se dedican a transmitir información de los estímulos que recibimos o se dedican a dar órdenes a distintas partes del cuerpo. Y están conectadas con otras neuronas mediante algo llamado dendritas, que es como las ramitas de un árbol. Las neuronas se activan y por lo tanto hacen su trabajo por dos razones: por pensar y por hacer. Ni más ni menos. Es decir, las neuronas de nuestro cerebro literalmente se activan cuando pensamos en algo, prestamos atención a algo en concreto o hacemos algo, realizamos una determinada tarea. Así de simple. ¿Qué pasa cuando las neuronas se activan? Pues que las que se activan a la vez se conectan entre sí mediante las dendritas y unas conectadas con otras forman lo que se llaman caminos neuronales, los cuales conectan diferentes partes del cerebro. Como te podrás imaginar, como tenemos tantísimos pensamientos y realizamos tantísimas cosas a lo largo de nuestra vida, existen billones y billones de caminos neuronales en el cerebro. Y cada uno de estos caminos neuronales representa un hábito o una forma específica de pensar o de hacer las cosas. Por lo tanto, cuanto más pensemos en algo en concreto o más realicemos una determinada acción, mayor activación de neuronas hay y más fuerte es la conexión entre estas. Esto es así porque el número de dendritas de una neurona aumenta cada vez que se activa. En consecuencia, los caminos neuronales se fortalecen y la información o las órdenes que transmiten las neuronas se transmiten con mucha más rapidez. Así es como se forman los hábitos y se automatizan los comportamientos. Otra forma más sencilla de explicar la neuroplasticidad es pensar en el cerebro como una especie de red eléctrica, ¿vale?, que conecta diferentes partes del cerebro mediante billones de caminos que se encienden cada vez que pensamos en algo o realizamos una acción. A lo largo de nuestro cerebro existen muchísimos caminos que se encienden a menudo porque pensamos en algo o realizamos tareas de una determinada manera pues muy a menudo, y otros muchísimos caminos que se encienden muy de vez en cuando o prácticamente nada, porque no solemos pensar en algo en concreto o realizar una tarea de una determinada manera muy a menudo o directamente nunca. Estos son nuestros hábitos y nuestra forma de pensar y actuar. Cada vez que pensamos de una determinada manera o practicamos específicamente una tarea, fortalecemos ciertos caminos que se vuelven mucho más fáciles de recorrer para nuestro cerebro, la red eléctrica. Es por eso que cada experiencia que vivimos y cada interacción que tenemos con nosotros mismos y con los demás dan forma al cerebro, teniendo estos dos ingredientes un muy poderoso impacto en nuestra personalidad y desarrollo emocional, especialmente durante nuestra infancia. Pero el cerebro no solo se configura, sino que también se reconfigura. Si de repente empezamos a pensar de diferente manera o probamos a hacer una determinada tarea de otra forma, comenzamos a construir un nuevo camino, y cuanto más pensemos o realicemos una tarea de esa nueva manera, más fácil
es para nuestro cerebro recorrerlo. Por lo tanto, el viejo camino, el que representa una antigua forma de pensar o de actuar, se va utilizando cada vez menos y debilitando, digamos, cada vez más. Todo este proceso de fortalecer caminos, debilitar otros, es la neuroplasticidad en acción y significa que nuestros hábitos y nuestra forma de vivir pueden ir cambiando a medida que nos hacemos mayores. Gracias a la neuroplasticidad, cada nueva experiencia e interacción tiene el potencial de conectar nuevas neuronas y cambiar la composición de nuestro cerebro. Y podemos dejar que eso ocurra sin que nos demos cuenta, que es como solemos cambiar normalmente, simplemente modificando con quién nos relacionamos, dónde vivimos o dónde trabajamos, o podemos hacerlo a propósito, es decir, obligándonos de manera consciente a pensar de diferente manera y a actuar de forma distinta, aunque nos cueste muchísimo lograrlo. Es como si quisiéramos de repente construir un camino en medio de una jungla que nunca se había atravesado antes, ¿vale? Si queremos construir un nuevo camino en medio de una espesa jungla de 1 millón de años, nos llevará mucho tiempo y esfuerzo hacerlo. Y cuanto más vieja sea, pues más árboles tendrá la jungla y por lo tanto más difícil será para nosotros construir el camino. Necesitaremos cortar muchos árboles y atravesar ese camino muchas veces para que esos árboles no vuelvan a crecer en medio de nuestro camino y poder atravesarlo con facilidad. Pero poco a poco y eventualmente construiremos nuestro camino. Cuanto más recorramos ese camino en medio de la selva, más cómodo y fácil será para nosotros recorrer el camino de ahí en adelante. En cambio, cuanto menos recorramos ese camino que ya hemos empezado a construir, si de repente lo dejamos ahí y no volvemos a pasar por ese camino, más árboles crecerán en medio de ese camino y por lo tanto más difícil nos resultará volver a reconstruirlo. Y esto ocurre con cualquier camino que queramos construir en la jungla. Es decir, con cualquier hábito que queramos crear o fortalecer, ya sea, por ejemplo, crear el hábito de pensar siempre en positivo cada vez que nos ocurre algo, o el hábito de leer un capítulo cada día antes de acostarnos. Es cierto que cuanto más jóvenes creemos nuestros hábitos, más planos y bonitos serán los caminos de nuestra jungla, permaneciendo más tiempo intactos en el tiempo. Pero ojo, en el caso de que estés pensando que eres ya muy mayor para crear nuevos hábitos y cambiar algo de tu persona, ya sea pues eso, pues cómo piensas, cómo actúas, cuánto tiempo lees al día, etcétera, no te preocupes porque tengo buenas noticias. Según Daniel Goleman en Inteligencia Social, increíble libro, el cerebro y la médula espinal contienen células madre que se convierten en nuevas neuronas a un ritmo de miles por día. El ritmo de la creación de neuronas alcanza su punto máximo durante la infancia. Esto es cierto y es así, pero continúa hasta la vejez. Una vez que surge una nueva neurona, de repente, migra a su posición en el cerebro y en el transcurso de un mes, más o menos, se desarrolla hasta el punto en que establece unas 10.000 conexiones con otras neuronas dispersas por el cerebro. Durante los próximos 4 meses de la creación de esa neurona o menos, la neurona refina sus conexiones y una vez que esté instalada en un camino neuronal concreto, se bloquea. Desde el momento en el que el cerebro comienza a desarrollarse en el útero hasta el día en que morimos, las conexiones entre las neuronas de nuestro cerebro se reorganizan en respuesta a lo que vivimos. Así que no nos vamos a engañar, cuanto más mayores somos, más gruesos son esos árboles que tenemos que cortar en la jungla. O sea, más complicado es crear nuevos hábitos, más complicado es pensar en positivo cada vez que nos ocurre algo malo. Pero, sorpresa, todos podemos cambiar si queremos. Es cierto que cuanto más mayor eres, más complicado, pero se puede. Nuestros cerebros están siempre cambiando, literalmente, y aprender puede tener lugar a cualquier edad, y lo dice la ciencia. De acuerdo, entonces hemos dicho que el cambio en el cerebro puede ocurrir en respuesta a las experiencias que vivimos, así como a los pensamientos que tenemos,
alterando la forma en que interactuamos con el mundo. Si estamos aprendiendo a practicar un deporte nuevo, ese circuito atraerá conexiones y neuronas, y si estamos cambiando un hábito, digamos, tratando de comunicarnos mejor, por ejemplo, entonces ese circuito crecerá en consecuencia. Pero ¿qué pasa con nuestra inteligencia emocional? Te he contado todo este rollo de neuroplasticidad y las neuronas y tal para explicar por qué las personas somos como somos y cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional, que es como cualquier otra cosa en realidad que queramos mejorar. Si queremos jugar mejor al fútbol o tocar la guitarra, es decir, fortalecer esos caminos neuronales que representan pues habilidades de fútbol o de tocar la guitarra, cuanto más juguemos al fútbol y más toquemos la guitarra, es decir, cuanto más pasemos por esos caminos neuronales, pues mejor jugaremos y tocaremos. Y esto es sentido común. Y con la inteligencia emocional ocurre lo mismo. Investigaciones realizadas por el famoso neurocientífico Richard Davidson, escritor del famoso libro El perfil emocional de tu cerebro, que también lo tengo aquí, en inglés, The Emotional Life of Your Brain, el cual es brutal, por cierto, demuestran que a través de la neuroplasticidad los seres humanos podemos fortalecer conexiones entre las áreas del cerebro asociadas a la inteligencia emocional. Como ya sabes, el cerebro puede ser modificado tanto por nuevas experiencias como por un esfuerzo consciente e intencional a través de ejercicios físicos o mentales. Y el desarrollo de la inteligencia emocional no es una excepción. Cuanto más se produce una interacción en particular, más profundamente se imprime en los circuitos del cerebro. Esto sucede no solo en la forma en que nos comunicamos con los demás, sino también en la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos. Y esto es fundamental entenderlo porque toda la práctica de la inteligencia emocional se basa en esto. Las personas emocionalmente inteligentes saben que si quieren modificar o fortalecer un hábito que tenga que ver con la inteligencia emocional, ya sea tener más confianza en ellos mismos, ser más empáticos, gestionar mejor las emociones, ver lo positivo en los demás, en cada circunstancia que nos ocurren, tienen que cambiar su cerebro. Es decir, tienen que modificar sus caminos neuronales, cambiando la forma en que se comunican con los demás y sobre todo con ellos mismos, como veremos más adelante en el curso. Por eso este curso incluye ejercicios y actividades para realizar que te van a forzar a pensar de diferente manera sobre ti mismo y sobre los demás, para obligarte a crear nuevos caminos neuronales o a reforzarlos y te conviertas así en una persona emocionalmente inteligente de verdad. Y todo depende de en qué nos enfoquemos. Recuerda que siempre que tenemos una experiencia nueva o nos concentramos en algo, en concreto en lo que sea, se produce una activación neuronal. Esta activación neuronal genera nuevas conexiones entre las neuronas que se encienden o activan al mismo tiempo y se conectan entre sí a la vez. Estas nuevas conexiones crean nuevos caminos neuronales que modifican cómo respondemos o interactuamos con el mundo para bien o para mal. Dependiendo de qué competencias o habilidades de nuestra inteligencia emocional queramos desarrollar, fortaleceremos diferentes caminos neuronales de nuestro cerebro. Es exactamente igual que si lleváramos nuestra mente al gimnasio. Distintos ejercicios para distintas zonas del cuerpo. Distintas actividades para desarrollar diferentes habilidades de inteligencia emocional. De la misma manera que si deseamos hablar mejor en público o cocinar mejor pasta carbonara, necesitamos enfocarnos en entrenar a hablar mejor en público o en cocinar pasta carbonara. Si deseamos ser más empáticos con los demás, debemos enfocarnos en pensar mejor sobre los demás. Si deseamos desarrollar autoconocimiento emocional, debemos enfocarnos en practicar sentir las sensaciones corporales. Si deseamos mejorar nuestra autoestima, debemos enfocarnos en ver lo mejor de nosotros mismos y así todo. Y por eso a veces la gente dice, no, la inteligencia emocional es todo muy místico, es todo mentira, pero no.
está basado en ciencia y en construir nuevos caminos neuronales para desarrollar diferentes habilidades y cambiar la forma en la que vemos e interactuamos con el mundo. Y por eso debemos practicarla todos los días de nuestra vida. Una vez que hayamos puesto nuestro foco de atención en aquello que queremos mejorar, solo necesitamos esfuerzo y constancia, como todo. Los mismos ingredientes que necesitaríamos para desarrollar cualquier otra habilidad. Porque yo te puedo contar un rollo enorme sobre cómo mejorar nuestra inteligencia emocional, pero si no practicamos la teoría, pues no conseguiremos nada. Lo mismo que te dije al principio del curso, si tú a un niño le intentas enseñar matemáticas en 4 vídeos y no vuelve a tocarlo en su vida, pues no va a aprender, evidentemente. No solo tiene que practicar matemáticas todos los días durante el semestre entero para aprobar, sino que todos los días de su vida, si quiere adquirir y mantener esa capacidad. Así que sí, podemos cambiar realmente, pero si de verdad queremos.